Vínculos por el autor Ikakiru Capítulo 1 Inicio de una vida. La iluminación artificial había comenzado a funcionar hace ya unas horas, y con ello se daba el claro anuncio de que el día había acabado. Las diferentes personas que se encontraban fuera de sus hogares comenzaban a emprender rumbo a estos, buscando el cobijo de sus seres queridos luego de extenuantes jornadas separados, ya sea porque seas un niño al cuidado de un conocido o solo uno de tus padres, o bien seas un adulto con responsabilidades a cuesta y tus labores donde trabajas por fin hayan finalizado. Para Lincoln, un pequeño niño de apenas 4 años, ver cómo el sol comenzaba a ocultarse para dar paso a la iluminación de los faroles era la señal de que su padre estaba por llegar, lo que significaba que sus horas de soledad dentro de aquel pequeño hogar estaban por acabar, sobre todo cuando ese día para el pequeño había sido realmente duro, pues había sido el primer día en preescolar, uno que realmente deseaba desahogarse en los brazos de su padre. Debido a la situación de su vida, el pequeño no había podido asistir a una guardería donde poder convivir con más gente, siendo cuidado por uno de los habitantes de aquel edificio, más específico su vecino, quien le cobraba menos de la mitad en comparación a su padre por observarlo unas horas al día y darle un biberón apenas tibio hasta que fue lo suficientemente consciente para poder comer cosas sólidas por su propia mano. Por ello casi no había convivido con otros niños de su edad más que para rápidos viajes con su padre hacia algún lugar que requiriese de su presencia, como era el ir al médico o similares. Gracias a ello, al encontrarse con otros niños de su edad, había sido complicado para él entablar una conversación, causando diversos comentarios entre los niños debido a su casi incapacidad de hablar, algo que solo fue superado por las bromas hacia su pelo de color blanco. Aún así había aguantado, se había resistido el día completo a ese dolor que le molestaba desde temprano, aquellas risas que todavía resonaban en su cabeza, mientras que con siniestras sonrisas le apuntaban, cantando sus tormentos en contra del pequeño pecoso, todo porque hoy era aquel día especial, el día en que su padre le daría algo de atención en celebración del comienzo de sus andadas fuera del hogar, el día que conmemora su entrada en la escuela. Ese día le había prometido que estaría con él, que conversarían entrada la noche y le daría los mejores consejos para poder sobrevivir al caótico mundo que representaba para el muchacho la institución conocida como escuela, y no lo arruinaría recibiéndolo con una expresión melancólica. Si terminaban hablando de ello sería lo último que conversarían, pues no iba a arruinar el ánimo de la velada partiendo con los malos sucesos. Definitivamente primero debían ir las buenas intenciones. Ni siquiera se había tomado la molestia de intentar encender las luces, solo siendo iluminado por aquella tenue iluminación que se filtraba por aquel cristal que daba paso a una pequeña terraza, siendo acunado por el sonido del viento al impactar contra esta y unos pocos vehículos que recorrían las calles colindantes. Y ahí estaba él, sentado frente a la puerta, expectante a la entrada del único adulto en quien confiaba, aquel que le había prometido darle algo de tiempo aquel día y que ansioso esperaba, pero, minuto tras minuto, dando paso a las horas, siendo primero el sol y ahora la luna testigos de su vigilia, mientras enfocaba todos sus sentidos en los sonidos tras dicha puerta. No importaba si hacía caso omiso de las advertencias de su estómago, pues al llegar su padre ya comerían juntos. No importaba si su cuerpo tiritaba en clara señal del fresco nocturno, pues al llegar su padre le acogería entre sus brazos y le calentaría con su amor paternal. No importaba si sus ojos todavía ardían por luchar contra aquella tristeza que le había agobiado en aquel horrible lugar con esas horribles personas, pues al llegar su padre nada de eso importaría. Pues al llegar su padre todo estaría bien. Él se sentiría en familia. Él se sentiría querido. Él se sentiría comprendido.
siendo todo lo que él quería. Por lo que esperaría, no importaba cuánto, seguiría allí, pues nada más le importaba. Pues nada más tenía. Algo que tuvo que esperar hasta que la luna había cimentado correctamente su posición, imponiendo su presencia por sobre todas las personas de aquella ciudad, ya que fue en ese momento donde pudo escuchar unos torpes pasos dirigirse a aquella puerta, escuchando a los pocos segundos el juego de pequeños golpes metálicos contra la puerta, hasta que el seguro de esta cedió y se abrió. Momento en el que el joven Lincoln, luchando contra el hambre, el frío, el sueño y la soledad de su alma, le dio la mejor sonrisa que podía a la persona que comenzaba a entrar, a su querido padre. Lincoln. Hola papá, intenta acercarse para abrazarlo. ¿Cómo te fue en el trabajo? Lin señor. Fue duro pequeño, busca dejar su abrigo en un pequeño sofá de la sala, pasando por al lado del pequeño niño sin detenerse siquiera a mirarlo. Estoy muy cansado e iré a dormir, no vayas a la cama muy tarde, ¿ok? Al pronunciar estas palabras el hombre se encaminó hacia su habitación, dejando caer al piso sin mayores problemas algunos de sus artículos, hasta que pudo poner sus manos en el pomo de la puerta que le separaba de su cama. Ni siquiera se molestó en encender las luces a su paso, mantener orden alguno o siquiera mirar al pequeño que había casi ignorado por completo. Su objetivo era uno y lo cumplió al cerrar aquella puerta que separa su habitación del resto del hogar. Ante ese pequeño intercambio el pequeño se quedó mirando por unos segundos la puerta de la habitación, una donde probablemente ya se encontraba durmiendo su padre, tirado sobre la cama sin siquiera molestarse en cubrirse debidamente con los ropajes de esta, pero eso no le importaba en ese momento, realmente no le importaban muchas cosas en aquel momento. Bajó su rostro para contemplar sus pies unos segundos antes de cerrar sus ojos con fuerza en un burdo intento de contener aquella errática respiración que su pecho le obligaba a mantener y esa molesta sensación cálida en sus ojos. Lincoln. Ya, lo sabías, apretó con fuerza sus puños, sin importarle que estuviese enterrando sus uñas en sus palmas. Lincoln. Ya, lo sabías, sus brazos tiraron al igual que sus piernas, pequeños temblores que comenzaron a expandirse al resto de su cuerpo. Lincoln. ¿Sabías que sería? Como, cualquier día abría y cerraba su boca, luchando contra su propio cuerpo, presionando fuertemente su labio inferior con aquella prominente dentadura frontal que poseía cada pocos segundos. Lincoln. ¿Sabías que hoy no sería diferente? Podía sentir en sus ojos aquella cálida sensación que todavía recordaba, aquel amargo sentimiento y aquella sensación tan poderosa que había experimentado horas atrás, una contra la que había luchado de la misma forma que ahora hacía, negándose por completo a sucumbir ante ella. Lincoln. Solo, come algo, y duérmete. Aún con su cuerpo en contra, sus sentimientos fallándoles y su espíritu dolido, avanzó lentamente hacia la cocina, encaminado hacia aquel emparedado que le había dado su maestro ese día para almorzar, pero que había decidido guardar por si su padre estaba demasiado cansado para preparar algo de cena, pudiendo así compartirlo mientras conversaban, mientras conectaban como la familia que eran, pero ahora, con su visión todavía borrosa, se dirigió hacia aquel aperitivo, levantando su mano temblorosa y con una respiración irregular logró alcanzar aquella comida, mirándola de reojo mientras veía el pequeño corte diagonal, recordando aquella ilusión con la que le había pedido a su maestro que realizara, pues eso facilitaría el poder compartirlo. Con ello en mente separó ambas partes, luchando en su interior para dejar de recordar nuevamente aquel día.
Depositó una de las mitades en la mesa mientras su mente le traicionaba y los recuerdos de las diversas escenas que había presenciado a la hora de la salida surcaban nuevamente su mente, viendo como madres, hermanos y padres llegaban para recoger a sus compañeros, como entre enormes sonrisas y pequeños mimos les preguntaban cómo había sido la diversión de aquel día, recordó las palabras de gozo y las promesas de recompensas por el inicio de lo que sería un nuevo capítulo en la vida de los pequeños. Para cuando dio el primer bocado fue el turno de los comentarios que sus compañeros habían dicho a la hora del descanso, cómo ellos se daban a conocer, cómo explicaban gustos y sueños, deseos y anhelos, cómo había niños que compartían pasatiempos o metas mientras mostraban las meriendas preparadas con cariño por sus padres y daban felices bocanadas a estas. En cuanto terminó aquella pieza pudo sentir como una traicionera lágrima había logrado escapar desde su ojo, una que rápidamente limpió con su antebrazo, intentando borrar toda evidencia de su existencia, negando aquel sentimiento que ahora dominaba su corazón y que tanto luchaba por escapar, pero que, por cómo había sucedido hasta la fecha, sabía que no cambiaría nada. Miró la otra rebanada y la apartó, la primera había tenido un sabor sumamente amargo en su paladar y no estaba dispuesto a repetir aquella desagradable sensación. Apartó la mirada y comenzó a encaminarse hacia aquella habitación donde su padre se había esfumado, lugar donde ambos dormían, comenzando a caminar con la cabeza baja en el mayor de los silencios, hasta que dio con la puerta, abriéndola lentamente sin mayor motivación que la de tirarse a su cama e intentar apagar esa marea de emociones que luchaban por brotar. Y en silencio continuó su camino hacia el interior, esperando, tal como todas las noches, que el día siguiente fuese diferente. Soñando con el día que su padre le diese aquel cariño que tanto anhelaba. Vínculos por el autor Ikakiru capítulo 2. Días de escuela. Aquella sonora campana había anunciado el final del receso para los estudiantes del establecimiento, para cierto grupo ese era uno de los momentos de mayor calma en su horario escolar, pues todavía luchaban por acostumbrarse a cosas tan banales para sus mentes como lo era perfeccionar su comprensión del lenguaje o las operaciones básicas matemáticas. Los niños corrían a sus asientos, algunos luchando por no quedar a malos ojos de su profesor, mientras que los más relajados aprovechaban que este todavía no se había aparecido para continuar con los juegos no concluidos en su pequeño descanso. No fue mucho tiempo después que apareció un hombre de mediana edad con una sonrisa en su rostro y algunos artículos en sus manos, pensando en qué cosas realizarían sus queridos alumnos ese día, ya que al impartir la clase de artes no podía esperar siempre el mismo resultado, como si fuera una ecuación de matemáticas o la correcta forma de escribir una palabra. Cada niño era un universo diferente, con talentos y anhelos personales que podía observar plasmar ya sea en papel, cera, tinta, no importaba, podía sentir muchas veces como los emocionados niños plasmaban más de lo que ellos mismos creían en sus trabajos y descubrir cada uno de esos mundos siempre le había agradado. Con ello y sonrisa en boca se dirigió a la clase. Bien clase, sé que es extraño que estemos en este salón y no en el de artes, y la razón es que una persona algo bromista hizo cosas que no debía en dicho salón, señor, dijo curioso uno de sus alumnos mientras levantaba la mano. ¿Qué hizo esa persona? Bueno, hizo una bomba de pintura que dañó casi todo nuestro material, además que ahora deben limpiar el salón y por desgracia tuvimos que desechar muchas cosas que ahora nos servían, por eso tuvimos que traer esto.
dice una niña mientras levanta un bloc de dibujo de pequeño tamaño. Exacto, porque el arte no es solo se da en grandes atriles o con elementos más artesanales como arcilla, el arte va todavía más allá y en algo tan simple como una hoja blanca de papel podemos plasmar todo eso, dejar fluir nuestra imaginación y expresarnos. Por ello clase, hoy nos dedicaremos a dibujar solo con lápiz, ¿entendido? Sí, profesor. Esta vez fue la clase completa quien respondió en coro. Muy bien, entonces comenzaremos con... Se fija que uno de los niños no tenía sobre su escritorio sus materiales para dibujar, sino que tenía su bolígrafo y unas hojas de cuaderno. Hey amiguito, ¿dónde está tu bloc de dibujo y tu lápiz grafito? Yo, lo olvidé en casa, dijo con clara duda en su voz, aunque también con un poco de pena. Sus compañeros de clase que habían escuchado aquella excusa no tardaron en reírse del avergonzado niño, quien solo agachó la cabeza y recogió su postura, acercando todo lo posible sus hombros hacia su pecho, como si quisiese comprimirse a sí mismo hasta desaparecer de ese lugar. Al ver esto, el maestro da una rápida mirada desaprobatoria a sus estudiantes, quienes al ver al enfadado profesor, detuvieron en el acto sus burlas hacia el muchacho. Eso no está bien y lo sabes, ¿verdad? El pequeño pudo sentir cómo le desaprobaban con la mirada. Sí, profesor, mantuvo su mirada hacia su escritorio. Tendré que abandonar el salón, dijo con mucha culpa en su voz el maestro. Al escuchar la voz del pequeño pudo sentir algo de dolor en sus palabras, una que si bien contrastaba con la vergüenza al momento de revelar lo que había ocurrido, le había hecho pensar que eso no era más que una excusa, que aquellas palabras habían sido falsas y el muchacho lo hubiese preparado todo, algo que despertó su curiosidad. Bien clase, por mientras dibujen de forma libre, yo debo conversar un poco con su compañero mirando al muchacho. Espérame fuera de la clase por un momento y no te preocupes, no estás en problemas. Sí, profesor. Al ver que el niño se levantaba de su asiento y se dirigía a la salida, los comentarios y burlas no se hicieron esperar nuevamente, indicando los problemas en los que se había metido por su propia torpeza, entre otros comentarios algo subidos de tono para niños de 5 años, algo que molestó profundamente al profesor, quien miró con profunda desaprobación a los muchachos que habían hecho tales comentarios, sobre todo a un pelirrojo quien era el que más se mofaba. Si siguen con esas bromas estaré en la obligación de castigarlos, ¿entendido? Eso bastó para que el silencio volviera a apoderarse del salón. Estaba consciente que una vez abandonara el salón el bullicio no se haría tardar, pero eso no era lo importante en ese momento, si lo era el pequeño albino que le esperaba fuera del salón. Dejó escrito algunas instrucciones en el pizarrón y se encaminó a la puerta, dando una última mirada a los pequeños antes de cerrar la puerta y observar al pequeño que lucía sumamente avergonzado esperando fuera de la clase, mientras se abrazaba a sí mismo y contenía su agitada respiración, y eso le preocupó. Oye, se agacha para quedar a su altura y pone una de sus manos en su hombro. ¿Estás bien, pequeño? El niño, al escuchar la voz del maestro, rápidamente dejó aquella rutina para calmarse y miró al adulto, poniendo un pésimo intento de sonrisa en su rostro. Sí, maestro, nada estaba bien, y él lo sabía. Entonces acompáñame al salón de maestros. Traga con dificultad, estoy en problemas. Como te había dicho antes, no lo estás, solo quiero conversar un poco contigo, dijo mientras le daba una reconfortante sonrisa, esperando que ello lograra calmar un poco al asustado niño. El muchacho, al escuchar esto, asintió con la cabeza y junto al adulto se encaminaron al salón de maestros. Este apartó la mirada en cuanto vio su sonrisa, lo cual extrañó al adulto. Quizás su intento de calmar las cosas no había tenido el efecto deseado, pero ya no importaba,
Esperaba que el ambiente del salón de profesores ayudara, pues era un lugar que en ese momento debería de estar vacío, y rogaba que así fuera, ya que así podría hablar con calma y sin asustar más al pequeño. Una vez llegaron a dicha habitación, la cual para suerte del adulto estaba completamente vacía, algo que le permitió suspirar aliviado y entrar con algo más de confianza en dirección hacia su escritorio, mientras era seguido por el nervioso muchacho. Ya instalado en su mesa, tomó la silla de uno de sus compañeros y la colocó justo frente a la suya, indicando al pequeño que se sentase en ella, no sin mucha dificultad para que el pequeño no volviese a asustarse. Vamos chico, te he dicho que no estás en problemas, solo quiero conocerte un poco mejor, es porque no traje mis hojas, ¿verdad? Ya le dije que las olvide en casa y le prometo que no volverá a pasar. Yo. No te apresures tanto, que así no va una conversación, así va un interrogatorio, y ahora vamos a conversar. Sí, profesor, dijo sin dejar aquel tono tímido, casi como si hablase para sí mismo. Bien, vamos por algo sencillo, ¿me puedes decir tu nombre? Bien, vamos por algo sencillo, ¿me puedes decir tu nombre? Sí, profesor, me llamo Lincoln. El nerviosismo en su voz era evidente. Bien, en mi caso puedes llamarme señor Dawkins. Solo maestro o profesor no me termina de agradar, ni menos cuando queremos conversar. Sí, profesor. No pudo terminar la frase por la mirada fija de su maestro. Señor Dawkins, bien, vamos progresando. Ahora, ¿me podrías contar algo sobre ti? ¿Algo que te guste? No lo sé, dijo con cierta duda en su voz, intentando hablar lo más bajo que podía. ¿Es necesario que le responda? Si te es incómoda la pregunta, podemos pasar a otro tema. Yo no tengo problema, pero tampoco juzgaría tus gustos si te animas a contármelos. Yo no lo entiendo. ¿No lo entiendes?, mencionó con mucha duda en su voz. Yo debería estar en problemas. Después de todo, no pude traer los materiales para la clase. ¿Y si es eso? Espera, ¿no pudiste? ¿No me habías dicho que los habías olvidado? Al escuchar esas palabras, los ojos de Lincoln se abrieron de par en par, su boca comenzó a moverse de forma irregular, como si intentase decir algo, pero su cerebro se negara a terminar la orden y poder conjugar sonido alguno, quedando en un extraño balbuceo. Tú, si querías traer tus cosas, ¿verdad? Lincoln, como tantas veces lo había hecho ya, solo pudo agachar su cabeza ante esa pregunta. No tenía forma de responderle sin no quebrarse, y no estaba dispuesto a ello. El señor Dawkins miró al pequeño con la cabeza agachada, viendo cómo nuevamente comenzaba a tiritar débilmente en su asiento mientras tomaba y apretaba con fuerza sus pantalones cortos, arrugándolos de tal forma que se veían más desgastados de lo que naturalmente lucían. Eso solo le llenó de una profunda preocupación, pues claramente algo no andaba bien. ¿Todo está bien en casa, pequeño? Al verle quieto, se atrevió a acercar su mano a la cabeza expuesta del pequeño, pero se detuvo en el último momento, pues el pequeño ante la pregunta tuvo un pequeño sobresalto, algo que para su mala suerte no pasó desapercibido para el maestro. Todo está bien, señor, solo fui descuidado. No hay problemas con papá. Su voz se entrecortaba cada tanto, como si luchara para mencionar cada palabra. El maestro por su parte comenzaba a atar cabos. Lincoln, no te voy a juzgar ni te voy a reprender si me dices la verdad. Es la verdad. Su tono de voz demostraba que luchaba por contenerse. Pequeño, si no me dices que anda mal, no puedo ayudarte. Tú, lo pensó por unos segundos. ¿Tú querías dibujar?
Si quería, esta vez había un pequeño atisbo de interés en su voz, por más que ésta mantuviese el miedo y la vergüenza usual de su conversación, usando ese tímido y bajo tono de voz que ya parecía característico del niño. Aún así fue suficiente para que el adulto fuera capaz de escucharle. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo. Comienza a jugar con sus manos. No pude, no pudiste. No pude pedirle a papá que me lo comprara, porque esta vez fue su turno de tragar con dificultad, esperando lo peor. ¿No pudiste, pequeño? La mirada del pequeño seguía clavada en el piso, por lo que no podía averiguar el cómo se había tomado la pregunta, dejando unos pequeños segundos de silencio que realmente preocuparon al adulto, hasta que el niño volvió a hablar. No pude. No me escucho. Siempre llega tarde, y. Solo me ignora, como siempre. No pudo evitar dar un pequeño sollozo a esa altura. Lo ha hecho. No conocía toda la situación, pero al menos ahora comprendía parte de lo que ocurría con el muchacho, y el que ahora estuviese sollozando frente a él solo daba veracidad a esa historia. Ver al pequeño que hasta ese momento había luchado contra esa sensación le provocó un profundo dolor en su corazón, y sin pensarlo demasiado se levantó de su asiento y abrazó al pequeño. No conocía toda la situación, pero al menos ahora comprendía parte de lo que ocurría con el muchacho, y el que ahora estuviese sollozando frente a él solo daba veracidad a esa historia. Ver al pequeño que hasta ese momento había luchado contra esa sensación le provocó un profundo dolor en su corazón, y sin pensarlo demasiado se levantó de su asiento y abrazó al pequeño. Al sentir el cuerpo de su maestro por un momento se llenó de miedo, pero aquella cálida y confortable sensación que producía era algo que muy dentro de su ser le hacía feliz, le indicaba que tal vez no hacía falta seguir conteniendo esa molesta sensación que guardaba desde hace tiempo. Desde hacía años que él soñaba con momentos que no había vivido, como lo era conocer gente para conversar abiertamente, ver su entorno y que las personas no le miraran extrañadas, sino que le aceptaran tal como era, cabello blanco incluido, pero por sobre todo, soñaba con el momento en que su padre, al abrir la puerta, no se fijara en la habitación, sino que le buscara con la mirada, le regalara una sonrisa y le dijera unas pocas palabras. Todo estará bien, pequeño, todo estará bien. Eso fue suficiente. De ahí soltó todo lo acumulado. No fue su padre, pero ya no importaba. Se sintió querido por primera vez en mucho tiempo. Vínculos por el autor Ikakiru capítulo 3 conocido personas. Clyde, cariño, ya cálmate, es solo un compañero de clase, no hay nada de malo en ello, lo sé papá, pero es que él es raro, no me siento tranquilo cerca de él. Escúchame hijo, hay muchas personas en este mundo con formas de ser distintas a las nuestras, lo mismo para gustos y experiencias de vida, pero no por eso vamos a rechazarlos sin conocerlos. Por ejemplo, yo soy un poco más bajo que Owie, pero no por eso nos rechazamos. Dale una oportunidad. Puede que incluso encuentres un gran amigo en el bien, pero solo hasta que terminemos la tarea. Usando un tono para nada convencido con las palabras de su padre, oh cielo, pone su palma en la cabeza para acariciarle juguetonamente, y no temas, si el pequeño es agresivo tu papá y yo estaremos pendientes, así que no te preocupes. Tras esto el robusto hombre se dirigió a la cocina a terminar de ayudar a su esposo en preparar las botanas con las que recibir al compañero de su hijo. Realmente había sido una sorpresa para ellos escuchar que un conocido del pequeño iría a su hogar, pues su hijo nunca antes había pedido tal cosa, y aunque se sintieron algo decaídos cuando mencionó que solo era por un trabajo en parejas, no pudieron evitar pensar que eso podría ser el inicio de una bonita amistad para su hijo, por lo que estaban dispuestos a lo que fuese para no incomodar en la velada a los niños.
Con ello en mente, la pareja ya tenía elaborados varios dulces y cosillas para picar mientras daban comentarios diversos de cómo podía ser aquel niño, algo que el joven Mcbride escuchaba bastante y no le agradaba. Era un niño con el que casi no convivía, incluso se atrevería a decir que ese niño no convivía con nadie, sin contar que no eran pocos los que se burlaban por su apariencia debido al cabello blanco de este. Habían terminado como pareja debido a que el profesor las había designado al azar y este no aceptó ninguna queja ni cambio al respecto, y ahora tenía que ver a sus padres sumamente emocionados por ese niño salido de la nada, viendo sus sonrisas por la aparición de este, preparándolo todo para su llegada como si fuera su cumpleaños, alguna festividad, como si para sus padres aquel niño fuese mucho más importante que él. Solo quería que terminara rápido el día y que ese niño se fuera para que no volviera a llevarse la atención de sus estos. Pues un aparecido cualquiera no le robaría a sus padres. Con el llegar del mediodía también lo hicieron unos leves golpeteos en la puerta principal de aquella vivienda, algo que extrañó un poco a la familia de tres, pues la única persona que estaban esperando era al pequeño y no habían sentido a ningún coche aparcar cerca, por lo que, algo extrañados, Howard fue quien se dirigió para ver quién se encontraba en la entrada. Acercándose a la puerta inicialmente quiso conocer a su visitante por la mirilla de esta, pero para su sorpresa no encontró a nadie. Algo molesto iba a alejarse creyendo que había sido una broma hasta que sintió nuevamente como alguien golpeaba levemente la puerta, momento en que decidió abrir y mirar, solo para encontrarse con un pequeño niño de la edad de su hijo con expresión neutra. Buenos días, señor, ¿esta es la residencia Mcbride? Ah, no podía negar que estaba algo desconcertado. Sí, por supuesto, tú eres Lincoln, ¿verdad? Sí, señor, vengo para hacer una tarea junto a su hijo. Sí. Estaba informado. Pasa por favor, Clyde te está esperando en la sala. Gracias, señor. El hombre miró extrañado al pequeño entrar tranquilamente en la casa y luego procedió a sacar un poco su cabeza con el fin de buscar al responsable que trajo al niño, no encontrando personas en las cercanías ni coches estacionados frente a su hogar, lo que solo le causaba mayor curiosidad. El niño, pese a que su mirada era en parte neutra, había un cierto brillo en sus ojos al ver aquella espaciosa y bien decorada construcción, muy diferente a como era su propio hogar, y con un agradable olor ambiental, sin molestos ruidos de vehículos, vecinos con la televisión a todo volumen o discutiendo por todo. Era el ambiente con el que muchas veces soñó y ya perdía la esperanza de conocer. Mientras observaba todo, no se había dado cuenta que se había detenido a pocos metros de la entrada, ni cómo su cara había perdido todo rastro de su seriedad inicial para pasar a una de asombro, algo que no pasó desapercibido para el otro adulto de la casa. Hola, amiguito, mi nombre es Harold Mcbride, el padre de Clyde, un gusto en conocerte. Al terminar le da una agradable sonrisa al pequeño, el cual no dejaba aquella cara de gran emoción. Le tomó unos segundos al pequeño darse cuenta que le habían saludado, más viendo como el adulto frente a él flexionaba un poco las rodillas con tal de ofrecerle un apretón de manos, lo que avergonzó un poco al pequeño albino, quien terminó por bajar un poco la mirada. Lo siento, señor Mcbride. Buenos días, le da tímidamente la mano. Mi nombre es Lincoln, pensando, vaya, qué niño tan respetuoso, en voz alta. Bien, Lincoln, no te quitaré más tiempo. Clyde está allí, dijo para luego señalar hacia la habitación contigua. Gracias, señor Mcbride. El hombre, al ver que el niño todavía seguía algo sonrojado, no pudo evitar pensar que se veía adorable, pues además de ser un niño pequeño, le recordaba enormemente a un pequeño conejo, pero por sobre todo el niño no le había mirado extrañado. No hubiese sido la primera vez que alguien se extrañaría al ver que le abría su esposo y luego encontraría
encontrarle a él, pero el chico ni siquiera había mencionado eso, algo que en el fondo agradecía. Clyde por su parte miraba por partes iguales al chico y a su padre, intercambiando entre ambas figuras en lo poco que interactuaron, pero al ver la sonrojada sonrisa en la cara del niño y la afable expresión de su padre le había causado una cierta incomodidad. Definitivamente no le agradaba que aquel chico estuviese mucho con sus padres. Cuando le vio acercarse intentó hacer como si no los hubiese visto y puso una expresión neutra mientras miraba la hoja con los problemas que le había dejado su profesor. Hola, Clyde, gracias por recibirme en tu casa, dijo con una sonrisa similar a la que le había dado a su padre además de intentar darle la mano. Hola, terminó respondiéndole de forma seca al escuchar aquel tono. El pequeño retrajo su mano. Parecía que no estaba muy feliz, pero eso no importaba. Hubieron unos segundos de silencio antes que el albino intentase mejorar un poco el ambiente. Entonces tenemos que resolver la hoja, ¿no? Podríamos dividir los problemas y así terminaríamos antes, o podríamos hacer cada ejercicio juntos para asegurarnos que todos están buenos. Olvidámoslos, así terminaremos pronto. Su tono decayó un poco. Está bien. Tras eso el pequeño depositó su pequeña mochila en el sofá cercano, desde el cual sacó unos pocos materiales y se acercó a su compañero en un intento de sentarse cerca, mas al ver que el peli blanco se estaba acercando tanto se movió un poco de la posición en la que estaba sentado, algo que nuevamente notó el peli blanco, el cual detuvo su movimiento y se instaló donde estaba, sin intentar aproximarse más. Tras eso ambos empezaron a resolver lo que venía escrito en aquel papel donde estaban las instrucciones. Lincoln cada ciertos minutos intentaba mencionar frases como el día está agradable o similares, pero Clyde solo respondía con monosílabos para luego volver a centrarse en su trabajo. Después de unos 20 minutos Harold fue a la cocina con la intención de llevarles en una pequeña bandeja algunas galletas caseras y algo de beber, cosa que pudo observar de reojo el pequeño peli blanco, quien rápidamente se levantó desde su ubicación y se dirigió donde se encontraba reuniendo las cosas, jalándole suavemente del pantalón cuando este estaba por levantar la bandeja. Señor, ¿le ayudo con esa bandeja? Oh, no es necesario, cielito, después de todo se las iba a llevar para que no se molestaran y pudieran merendar algo, pero estoy seguro de que tiene mejores cosas que hacer. Permítame llevarla. Vaya, le acaricia un poco la cabeza, provocando unas pequeñas risitas en el niño. ¡Qué niño más gentil! Está bien, puedes llevarla. Ahora no solo estaba escuchando la respiración de su padre calmarse por tal exabrupto, sino que a lo lejos pudo ver a su otro padre asomarse algo intimidado, pero por sobre todo pudo notar cómo el chico peli blanco ya no estaba frente a él. En un torpe movimiento con su cabeza giró y pudo notar cómo el chico estaba frente a sus cosas, empacando lo poco con lo que había llegado, algo que no le tomó muchos segundos antes de tomar su mochila y salir corriendo de allí. Vio como su padre pronunció algunas cosas con un rostro algo preocupado, mientras daba algunos pasos tras el pequeño, pero por más que vio mover los labios a este no escuchó ningún sonido, tampoco cuando su otro padre se acercó a él, no escuchó cómo le interrogaba sobre lo que había ocurrido o la razón de que Harold haya salido corriendo. Ante ello, lo único que pudo hacer fue caminar hasta la mesita, depositar la bandeja y sentarse en su antigua posición, solo para ver hacia el lado y ver lágrimas repartidas donde hace unos momentos se encontraba una persona. Un niño que solo quería conversar. Continuará.